En este documento presentamos un resumen de los resultados que obtuvimos al analizar los datos colectados en la BEM de Masagro para el caso del maíz de riego entre los estados de Sonora y Sinaloa. La idea es comentar un poco y explicar bien los resultados que se obtuvieron para que luego los agrónomos de Masagro de Sonora y Sinaloa nos puedan dar una retroalimentación sobre estos resultados en este mismo documento. Entonces, primero vamos a repasar rápidamente la metodología que se utilizó. Lo que se hizo fue consultar los datos colectados en la web, limpiarlos, filtrarlos y organizarlos para enfocarnos al estudio de los eventos productivos que se refieren a cosechas, una cosecha de maíz, en particular en una parcela, un determinado año y para una determinada variedad. Con base en las coordenadas geográficas registradas en la DEM, hacemos una asociación con el mapa de suelo para extraer características funcionales de los suelos de las correspondientes parcelas. Y luego, cuando es posible, hacemos una asociación con estaciones climáticas, que para este modelo no fue todavía posible por lo que no teníamos los datos de Sinaloa. Entonces, por ahora no está esta parte. El cuarto paso es analizar el conjunto de datos conformado usando modelos de aprendizaje automático con dos propósitos principales. Primero, detectar cuáles son los factores que más explican las diferencias de rendimiento entre eventos productivos, es decir, entre productores o entre años. Y segundo, evaluar las relaciones de dichos factores con el rendimiento para estudiar cómo es que impactan el rendimiento realmente. Bueno, en el caso de este modelo sobre el maíz de riego de Sonora y Sinaloa, los modelos tuvieron un desempeño bajo, explicando solamente 20% de la variabilidad observada de rendimiento, lo cual significa que en base a las variables que hemos usado o factores que se ven reflejados en la tabla que vemos a la derecha, los modelos no han podido explicar bien por qué aparecen diferencias de rendimiento. Entonces, la principal interrogante, como lo escribimos acá, es por qué no podemos explicar más de la variabilidad de rendimiento y cuáles son los factores explicativos que nos han podido hacer falta. Por ejemplo, en este modelo no tenemos información de clima, pero también de pronto nos falta información de algunas prácticas de manejo que no tomamos en cuenta. Entonces, en este modelo no tenemos realmente resultados que podamos usar ya que el desempeño fue bajo. Lo que buscamos hacer es entender qué es lo que ha hecho falta. Entonces, la invitación es a que puedan revisar de pronto esa tabla de variables y factores que fueron involucrados en el análisis y comparando esa tabla con la experiencia que tienen y el conocimiento que tienen del cultivo en dicha zona, proponer otros factores o prácticas de manejo, o también pueden ser factores climáticos o de suelo, que ustedes saben pueden tener un impacto grande en el rendimiento del maíz de riego en Sonora y Sinaloa y no aparecen aquí. Es decir, los modelos no tuvieron acceso a esa información para hacer la explicación, para luego ver si podemos involucrar dichos factores y mejorar el desempeño de los modelos. Entonces, en la cuarta diapositiva eh, tienen una tabla donde pueden proponer los factores que según su experiencia podrían ser interesantes involucrar en una segunda versión del análisis porque pueden tener un peso importante en la explicación del rendimiento. Entonces pueden indicar aquí cada factor borrando el título y escribir un poquito la argumentación de por qué sugieren ese factor como uno eh, pues interesante para involucrar. Eh, entonces dejamos ahí 6 espacios. Si hay más sugerencias, no duden en copiar la diapositiva y por favor explicar bien por qué la sugerencia y de pronto si hay una indicación también de dónde conseguir la información
o los datos que corresponden a ese factor, si es un factor que no aparece en la BEM.